mayor importancia para la población mexicana. Sabemos que aquí se tocan distintas materias, que no es meramente un tratado solo comercial, sino que se trata también de un tratado donde se tocarán temas tan importantes como la propiedad intelectual, la energía, el campo, donde estaremos hablando de temas de salud, del trabajo, por supuesto, de personas, porque se hablará también de la libre circulación de personas, de negocios, en fin, las materias son muchísimas y muy diversas. Y es por ello que el mandato que nos ha dado el Pleno de este Senado de la República no es únicamente cumplir, que sí lo es, pero abarca aún más materias también el acuerdo del Senado. Por una parte, nuestra responsabilidad constitucional. Nuestra responsabilidad constitucional lo que nos dice es que debemos revisar, debemos analizar, debemos discutir y eventualmente votar este tratado que nos ha sido remitido por el Gobierno de la República. Pero el mandato que nos da el Pleno del Senado tiene que ver con generar un esquema de discusión novedoso, inédito, plenamente transparente, incluyente y, por supuesto, que abarque cada una de las materias de este tratado. Así que la tarea y el mandato no son menores. Lo que estaremos buscando en las siguientes semanas es tener 33 paneles en los que contaremos en cada uno, al menos, con quien negoció por parte del Ejecutivo Federal. Contaremos también con la parte de la iniciativa privada que acompañó esas negociaciones, con aquellas voces que pueden ser también disidentes por parte de la iniciativa privada. Por parte del sector social también contaremos con organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, con las voces de la academia. En cada una de estas mesas sabremos que podrá haber grandes debates, que podrá haber distintos puntos de vista, pero justamente eso es lo que buscamos, secretario, con este diseño. Encontrar todas las aristas que nos permitan tomar una mejor decisión. Saber cuáles serán las repercusiones para nuestro país en caso de que este tratado fuera aprobado. Saber también qué mecanismos, tanto legislativos como de política pública, debiera tomar nuestro país por los tiempos que se prevé para la posible entrada en vigor de este tratado. México ha sido uno de los países que más se ha abierto al comercio exterior en las últimas 2 décadas. Tenemos tratados de libre comercio con 46 países. De ser aprobado este tratado en el Senado de la República, de 46 estaríamos incrementándolo a 52. No es una presencia menor, pero la responsabilidad que conlleva el análisis también de estos tratados es cómo potenciarlo en nuestro mercado nacional. Cómo lograr que, por un lado, los ciudadanos tengan acceso a mejores precios y a mejor calidad de productos, cómo puedan tener también un mejor espacio en la toma de decisiones en el mundo, y, por supuesto, muy importante, cómo logramos que nuestras industrias y nuestra economía sea realmente competitiva. La tarea, insisto, no será menor. Le dedicaremos las próximas semanas al análisis de este tratado. Como comentaba, son más de 30 mesas de trabajo, van a ser más de 100 panelistas. Y quiero informarlo aquí al presidente del Senado, hemos ya realizado toda una estrategia de transparencia y de Parlamento abierto, con el canal del Congreso, con la página de Internet del Senado. Ya el día de hoy quedará plenamente habilitado el micrositio en la página de Internet, donde las personas podrán registrar su participación a cada una de estas mesas. De manera adicional, estaremos pidiendo a cada ponente y a cada ciudadano que también desee participar, que nos presente su ponencia por escrito. Esto con la finalidad de generar una memoria que al final de los trabajos pueda dar fiel testimonio de qué es lo que se analizó, cuáles han sido las reflexiones y cuáles serán también las conclusiones por parte de las y los senadores. Quiero dar las gracias, secretario, por estar aquí en este acompañamiento. Nos da mucho gusto que tengamos la posibilidad de tener un diálogo tan republicano, que podamos iniciar este intercambio con usted. Usted ha encabezado estas negociaciones desde hace ya más de 4 años y la responsabilidad no es menor. Queremos escucharlo de su voz, qué es lo que encontró que puede ser importante el TPP para nuestro país,
cómo puede beneficiarnos, qué temas considera que son más delicados y que debemos poner especial atención, y sobre todo lo más importante, cómo podemos enriquecer los trabajos en estos temas durante estas semanas en el Senado de la República. Antes de concluir, quiero también anotar que ya se encuentra con nosotros el senador Isidro Pedraza y también el senador Ernesto Gándara. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, compañeros coordinadores, compañeros senadores. Señor secretario, muchas gracias, bienvenido al Senado de la República. Muchísimas gracias. En primer término, agradecer la presencia del presidente de la mesa directiva del Senado, don Pablo Escudero. Gracias por liderar esta sesión. Sin duda, reconocer la presencia de los coordinadores parlamentarios, el senador Fernando Herrera del Partido Acción Nacional, el senador Manuel Barle del Partido del Trabajo. Gracias por el interés y el estar arrancando este proceso de inicio de un diálogo ciudadano a partir de la responsabilidad del Senado de la República. Quiero agradecer a los presidentes de las comisiones responsables en el análisis en este proceso de foros y consultas y audiencias públicas, a la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, al senador Teófilo Torres, presidente de la Comisión Asia-Pacífico. Sin duda también reconocer la presencia del senador Manuel Cota Jiménez, quien preside la Comisión de Agricultura y es también responsable de esta codictaminación, al senador Isidro Pedrosa, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. Gracias por este compromiso. A todos los senadores que se encuentran con nosotros, quienes están involucrados en estas comisiones, a la senadora Dolores Padierna, gracias por acompañarnos esta mañana, al senador Juan Carlos Romero Hicks, al senador Ernesto Gándara, al senador Víctor Hermosillo. Sin duda, gracias por el interés y por el compromiso de participar en estas discusiones. Me gustaría, en primer lugar, reconocer el acompañamiento que el Senado de la República hizo al proceso en el cual estuvimos durante 3 años involucrados en esta negociación. El Senado tuvo a bien designar una comisión especial en la cual participaron por el Partido Acción Nacional la senadora Gabriela Cuevas, el senador Héctor Larios, participó el senador Torres Corzo por parte del Partido Revolución Institucional, la senadora Marcela Guerra, por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Iris Vianey, y por el partido, por Morena, el senador Mario Delgado. Estos 6 senadores estuvieron dando seguimiento a los procesos de informe, de continuación, de acompañamiento en el proceso de negociaciones que inició justamente el día 3 de diciembre del año 2012 y concluye con la firma del acuerdo, el Tratado del Pacífico, justamente el día 5 de octubre del año 2015. Ese fue un proceso que nos llevó prácticamente a partir de la incorporación de México a intensificar las negociaciones. Los últimos miembros del TPP que se incorporan son México y Canadá en el 12 y más adelante se incorpora justamente Japón. El proceso de negociaciones venía desarrollándose tiempo atrás. De hecho, se había originado hace mucho tiempo con el famoso P4, cuando estuvieron prácticamente solo Chile, estaba en ese momento Singapur, estaba en ese momento Nueva Zelanda y Brunei. Eran los 4 fundadores originales. Después, más adelante, se potencializa cuando en el año 2010 o 2011 se incorporan justamente un conjunto de participantes importante y prácticamente empezamos a dirigirnos hacia esta negociación como país a partir del año 2012. Déjenme primero comentarles que el momento de entrada a esta negociación fue fundamental, porque ninguno de los 30 capítulos, a excepción del capítulo de pequeñas y medianas empresas, había cerrado, lo que le dio la oportunidad a México de poder participar desde el origen de la construcción y la arquitectura de cada uno de los capítulos, muy asociado con el interés nacional. Ninguno de los capítulos, a pesar de que llevaban prácticamente 4 años de diálogos y negociaciones, había realmente aterrizado en términos de su estructura y de su arquitectura legal, de tal manera que México toma la pluma y participa de manera activa en este proceso. Analizando un poco, y es fundamental por el compromiso que el Senado de la República
pone en esta construcción de foros y consultas. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha pasado con el comercio internacional desde el enfoque del multilateralismo. Ustedes tuvieron a bien este año aprobar justamente el paquete de facilitación de comercio de la Organización Mundial de Comercio, que se había aprobado en la reunión de Kenia de justamente el año pasado. Sin embargo, este proceso no da una viabilización de que la multilateralidad avance al ritmo que es necesario. Lamentablemente, los procesos de gobernanza de la Organización Mundial de Comercio llevan una dinámica que no nos permitiría poder ver en el corto plazo un cierre de la ronda de Doha. Esto es en detrimento de los países menos desarrollados y de los países en vías de desarrollo, porque en este contexto lo que pasa en el comercio internacional es que la organización ha sido muy útil para dirimir controversias comerciales, ha sido muy útil para avanzar negociaciones sectoriales como la negociación ambiental, como la negociación de servicios, pero sin embargo, la posibilidad que las medianas y pequeñas economías puedan entrar en una dinámica de integración global se ha venido rezagando. Y eso ha dado pie a que los acuerdos bilaterales y los acuerdos plurilaterales de comercio han tomado una posición relevante construyendo regiones de comercio competitivas que de alguna manera se están construyendo alrededor del mundo. México tuvo su momento en esa historia cuando pudimos concretar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo uno de los parteaguas y una de las plataformas que de alguna manera ponen las bases en el siglo XX para lo que fueron los tratados posteriores. Sin embargo, hoy la región del Asia-Pacífico lleva una dinámica sobre todo concentrada en Asia, en la conformación de las asociaciones comerciales que de alguna manera conforma el grupo de países concentrados en el Asia y que a través de ASEAN han estado avanzando de una manera significativa. Frente a esos retos, cuando se analiza el interés país y la conformación de una región comercial, hemos visto cómo México, a través de los tratados que mencionaba la senadora Cuevas, se ha integrado de una manera competitiva y contundente en América del Norte. Ha visto la integración en Alianza Pacífico como un esquema real de fortalecimiento de su relación con América Latina y está en el proceso de modernización con el acuerdo con Europa. Pero explícitamente le habíamos dado la espalda a una asociación estratégica con uno de los continentes de mayores tasas de crecimiento en el mundo, que es el Asia. En ese sentido, México tenía que hacer una recomposición de su estrategia para poder estar centrado en 4 ejes cardinales desde el punto de vista de la transformación de valor. Hoy el comercio internacional no se mide como cuando lo estudiamos en los 70s, simplemente en un análisis bilateral de exportaciones, importaciones y de saldo comercial de país a país. Se mide desde el punto de vista de un contexto integral donde los países aportan a la transformación de valor y generan oportunidades nacionales a través de agregar a la producción global mayores componentes productivos. En ese sentido, es claro que una estrategia comercial no puede diseñarse en aislamiento de políticas públicas que nos permitan definir el futuro de cómo la política industrial tiene que ser la contraparte de la medalla de cómo integramos de manera racional y lógica los actores productivos nacionales. Cuando analizamos el momento por el que pasa justamente la globalidad, nos damos cuenta que antes del 2009 la economía global venía creciendo al 5% anual, con tasas de crecimiento del comercio global del 16% anual. Después de la crisis financiera del 2009, las tasas de crecimiento no han podido superar el 3.3% promedio y por lo tanto el pilar del comercio y su integración ha sido disminuido a tasas negativas promedio de alrededor del 2.3%. Sin duda, las estrategias de comercio tienen que ser visualizadas desde el punto de vista de construcción de políticas públicas. No podemos entender una política de apertura que no tenga la corresponsabilidad de definir claramente cómo los actores económicos nacionales se incorporan a los procesos de generación de valor. De tal manera que una de las aportaciones importantes que ha hecho el Legislativo Nacional es entender de que si bien hay saldos positivos de la integración que hicimos
en los 90s con América del Norte, tenemos que reconocer que había elementos de regulación de la economía nacional que permitiera a las pequeñas y medianas empresas tener acceso a insumos estratégicos de manera competitiva para poder seguirse incorporando a las cadenas de valor. Y ese reto, de alguna manera, queda mejor manejado a partir de las reformas que ustedes mismos aprobaron, para poder establecer un mecanismo en el cual la pequeña y la mediana se incorporen en un proceso de éxito en este proceso de conformación. Finalmente, compartir con ustedes que en el caso del TPP, prácticamente en el momento de la toma de decisión de incorporación de México, queda clarísimo cuáles son los objetivos. El primero, estando adentro 5 socios comerciales de México, contratados que en algunos casos no tenían el nivel de ambición necesario, era importante poder ser arquitectos y corresponsables de las nuevas reglas del comercio en el siglo XXI. Era importante no descuidar la portería en la participación del mercado, en el mercado de América del Norte, dejando a otros simplemente dar la definición de un tratado que abría las puertas de acceso a los asiáticos al mercado de América del Norte. Fortalecer las reglas de origen de integración de valor justamente con los socios existentes, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Profundizar las preferencias de exportaciones agroalimentarias a Japón. Incluir 6 nuevos mercados que en su conjunto representan alrededor de 160 millones de nuevos consumidores. Tener el derecho y la preferencia de, al ser socios fundadores, podemos determinar cómo y bajo qué reglas se incorporan nuevos actores. He comentado ya en diferentes momentos con el Senado de la República que Corea del Sur viene estableciendo la necesidad o la solicitud de establecer un acuerdo con México. Es mucho más fácil negociar con un país al incorporarlos a una plataforma como TPP, donde México como país pionero puede establecer las reglas del juego, que una negociación bilateral que nos pone entre 2 sectores, el agroalimentario, que tiene una estrategia ofensiva frente al mercado coreano, y el electrónico manufacturero, que tiene una estrategia defensiva. Y fundamentalmente también establecer que en esta integración es muy importante definir que nos resuelve de manera fundamental la manera como queremos integrar valor justamente en una plataforma que se conecta en 4 ejes cardinales. Para nosotros, en los foros que ustedes están de alguna manera dando el punto de arranque el día de hoy, van a ser fundamentales. La participación de académicos, de empresarios, de organismos no gubernamentales, la participación misma de todos los legisladores, nos permitirá compartir, basados en los hechos, con documentos en la mano, cuáles son los puntos de análisis y reflexión. Hay sectores claramente ganadores en este proceso, que están fundamentalmente integrados en una visión plurilateral, donde los balances son muchísimo más eficientes. Cuando se negocia bilateralmente, es más difícil lograr esa canasta de avance. Sabemos, por ejemplo, que el caso de lácteos tiene una cierta vulnerabilidad frente a Nueva Zelanda. Por eso no permitimos el libre comercio de lácteos. Se sujetó a un proceso de largo plazo de apertura. Pero por otra parte, el mismo sector agroalimentario tiene una estrategia ofensiva para entrar a los mercados de Vietnam, de Malasia, de Japón de manera más profunda, al mismo tiempo que nuestros esquemas de manufactura tienen una posición competitiva fundamentalmente favorable. Creo que al final del día nos darán ustedes la oportunidad de compartir a nivel de detalle en cada uno de los 30 capítulos cuál fue la visión estratégica y cómo el sentido de conjunto nos da un posicionamiento estratégico del país para los retos del comercio internacional en el siglo XXI. Muchas gracias. Señor senador Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, compañeros senadores, señor secretario Delfonso Guajardo, le saludo con aprecio. Permítame reconocer públicamente que usted ha estado siempre dispuesto a tener un diálogo cercano y fructífero con los senadores de la República. Y debo decirlo claramente, usted es uno de los secretarios de Estado que más ha acudido a esta soberanía, a dialogar con nosotros,
a poner a nuestra disposición la información necesaria para analizar los asuntos que son de interés del Senado mexicano. Ha sido usted invitado por las comisiones dictaminadoras al análisis o al inicio del análisis del Tratado de Asociación Transpacífico TPP, y también nuevamente hace presente su disposición al acompañarnos usted y su equipo de trabajo en esta mañana. A mis compañeros senadores, señalarles, hoy iniciamos un gran ejercicio de análisis que tiene el firme objetivo de ser democrático, plural, transparente y que permita intercambiar opiniones y desarrollar un diálogo de profundo análisis sobre el Tratado Transpacífico. Este es el tema de la política comercial de México más importante en la actualidad, por la relevancia del mismo acuerdo y por el potencial que tiene para generar múltiples beneficios y oportunidades para la economía del país. Independientemente de las filiaciones partidistas de los diferentes grupos parlamentarios en el Senado, reconozco en cada uno de ustedes, y no de hoy, de los años que tenemos juntos, el interés que siempre tienen para dar puntual seguimiento a cada uno de los asuntos que es de nuestra competencia. Ahora, en el desarrollo de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, la negociación comercial, insisto, más ambiciosa de nuestro país, estoy seguro que habrá una gran participación de los diferentes grupos y se sumarán a los foros y a las 30 reuniones que vamos a realizar en todo el país para recibir todas y cada una de las opiniones de la forma más clara y abierta y transparente. La importancia de este tema para México es tal que la presidencia de Pablo Escudero decidió turnar el tratado a comisiones para su estudio y dictamen a 9 comisiones del Senado de la República. Este es un asunto que será dictaminado por 9 comisiones, es decir, 58 senadoras y senadores de la República participaremos en las discusiones, dando como resultado el enriquecimiento del conocimiento, la mayor claridad del asunto, a efecto de dar nuestra decisión fundada y motivada. Los 58 senadores que vamos a participar en esto, y debo decirlo con claridad, tenemos el mismo derecho todos. Y vamos a hacerlo con responsabilidad y vamos a hacerlo, como lo hemos venido realizando, con absoluta dedicación. Es oportuno señalar que nuestro mayor interés es abrir un proceso de audiencias públicas porque antes de pronunciarnos por su aprobación, debemos asegurarnos que se garanticen los beneficios para los mexicanos y se brinden oportunidades de crecimiento para los sectores productivos de México. Que quede claro, y que quede claro porque es importante señalarlo. Hay que brindar oportunidades de crecimiento para los mexicanos y los sectores productivos de México. El diálogo plural que desarrollaremos en los próximos días en torno al TPP serán abordados de frente a la ciudadanía, honrando el deber que tenemos en el Senado de velar por los intereses de México. Estoy convencido que los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, los negociadores del gobierno federal, los representantes de los sectores productivos, la sociedad civil, el sector académico y todos juntos coadyuvaremos a que México tome la mejor decisión sobre el Tratado Transpacífico.
Termino, señor secretario, señalando que no tengo la menor duda que la Secretaría de Economía del Gobierno Federal ha estado a la altura de este reto, lo que reconoce mi grupo parlamentario y yo en lo personal, que le he acompañado a varias de las reuniones de los tratados. Reitero nuestra mayor disposición de contribuir a que el tránsito legislativo del TPP se realice siempre y cuando signifique para México, como lo he dicho, mejores herramientas para asegurar su preeminencia como potencia comercial. Atrás de lo que vamos a discutir debe encontrarse el crecimiento de México, mayores empleos para los mexicanos y sobre todo un futuro mucho más prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Damos las gracias al senador Pablo Escudero Morales, presidente del Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos ahora el uso de la palabra al senador Fernando Herrera, quien es coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado. Gracias. Primero, debemos de hacer un reconocimiento a nuestros compañeros senadores que tienen bajo su responsabilidad analizar, preguntar, detallar los alcances de este nuevo tratado comercial al cual hemos sido invitados y que sin lugar a dudas marcará un parteaguas en la historia comercial de nuestro país. Para la ratificación de este acuerdo, me ha informado la senadora Cuevas, el Senado de la República, junto con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, han definido dos fases, una fase de consulta y una fase de dictaminación. Precisamente nos encontramos en la primera, donde las y los senadores habrán de preguntar a los diversos sectores de la economía nacional las experiencias que han tenido en la suscripción de otros acuerdos comerciales del país, las experiencias positivas, lo que ha dejado en desventaja a algunos sectores, sobre todo en el Tratado de Libre Comercio, y cuáles son las expectativas que se tienen en un mercado más amplio. Comentaba hace unos instantes con el senador Teófilo Torres las grandes experiencias que ha tenido el país en este tratado comercial con América del Norte, lo positivo, lo negativo, las ventajas y también las desventajas. No podemos quedar al margen de un acuerdo de esta naturaleza. Es un tratado de nueva generación que repercutirá sin lugar a dudas en la economía del país. Se busca impulsar la competitividad, la innovación, las telecomunicaciones y el medio ambiente. Bien lo ha señalado el secretario Guajardo, que en este nuevo tratado México tiene que participar de una manera muy activa. Estamos ciertos de que el sector gubernamental acompañará de manera persistente, constante, las deliberaciones que se llevarán a cabo en el Senado de la República. En estos 15 días de pláticas, de intercambio de ideas, se estarán recibiendo las opiniones que sin lugar a dudas habrán de orientar la decisión, la reflexión de todos y cada uno de los senadores. Este tratado, como ya se ha referido, representa el 36% del Producto Interno Bruto Mundial, 25% del comercio internacional, 28% de la inversión extranjera directa y concentra un 11% de la población mundial. De ahí la importancia de participar, de ser parte, de analizar a detalle qué es lo que vamos a suscribir y cuáles son las ventajas en competitividad que tendrá nuestro país.
Las comisiones encargadas del análisis y discusión del tratado realizarán un proceso inédito, ejemplar y transparente, mediante el cual se busca darle máxima publicidad al acuerdo, así como a todos los análisis y debates que se deriven del mismo. Se busca que sea un proceso incluyente, de máxima transparencia y publicidad, para que todas las voces se escuchen y con ello los senadores puedan tomar la mejor decisión para nuestro país. Es un acuerdo relevante para el desarrollo económico y social de México, que demanda un ejercicio responsable y sobre todo de compromiso con los mexicanos. De acuerdo al artículo 76 de la Constitución, es competencia del Senado mexicano analizar y ratificar los tratados internacionales que sean suscritos por el Ejecutivo Federal. Tengan la certeza y la seguridad de que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y estoy cierto que los otros grupos parlamentarios que conforman el Senado de la República, participarán de manera activa, decidida, no solo en esta etapa de consulta, sino que habrán de verter en la discusión final, en la etapa de dictaminación, lo mejor de su reflexión para poder aterrizar un acuerdo en las condiciones que den la oportunidad a México para alcanzar mejores condiciones de desarrollo. Gracias, secretario, por estar presente el día de hoy aquí. Estamos seguros que en los próximos días estaremos en comunicación permanente. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional te invitará en próximos días a que te reúnas con los senadores, a platicar sobre algunas inquietudes que tenemos y desde luego deseamos a todos los participantes de esta ruta un ejercicio de reflexión sólido, honesto y que lleve a las mejores conclusiones. Gracias por tu presencia. Gracias, Presidenta. ¿Nos pasas el micrófono? No. Muchas gracias, coordinador. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna, quien como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD hará uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidentes, quisiera felicitarlos por esta iniciativa de comenzar a discutir este importantísimo tema para nuestro país, darle las gracias al señor secretario Ildefonso Guajardo que esté entre nosotros. Yo quisiera comentar que a pesar de que desde febrero fue firmado este documento, tanto en Estados Unidos el día 3 como el día 4 en México, por los ejecutivos federales de estos dos países, el acuerdo transpacífico no ha podido suscribirse ni por el Congreso norteamericano, ni por la Asamblea de Representantes de Estados Unidos, y mucho menos por nosotros. Han argumentado los congresistas norteamericanos que no están de acuerdo en este tratado, incluso se votó una vía fast track en la Asamblea de Representantes que decidieron no aceptar esta vía rápida para la aprobación, la suscripción de este tratado. En Estados Unidos es lo mismo que aquí en México, o se acepta o se rechaza, no hay posibilidades de adecuarlo, de modificarlo. Y en la convención de junio pasado, los precandidatos todavía, Bernie Sanders y Hillary Clinton, se declararon en contra. Hillary Clinton había hecho desde hace tiempo opiniones muy favorables, muy en el tono del impulsor principal, Barack Obama, de esta firma de este documento, pero por cuestiones electorales, Hillary Clinton se ha expresado también en contra. Entonces, digo, sabemos que los candidatos son unos y luego ya como presidentes son otros, y no dudo que Clinton siga en la misma línea que ha seguido Barack Obama, pero habría que subrayar que quienes han venido impulsando no solamente son los gobiernos, sino las grandes corporaciones transnacionales del Wall Street, y que eso es lo que tenemos que ver nosotros. Otro hecho histórico también, o sea, que ha pasado, es que Vietnam
no ratificó el tratado este año y eso tuvo mucho que ver con la competencia China y Estados Unidos. China está impulsando su propio tratado, que se llama Asociación Comprensiva y que abarca a los países asiáticos del TPP, más la India, más Corea del Sur. Y adicionalmente en Estados Unidos vemos un movimiento de 2,000 organizaciones, de acuerdo a todos los datos de las redes, en contra del TPP, organizaciones que han pedido hablar con los congresistas, campañas de cartas, manifestaciones, incluso conciertos en contra del TPP. No sabemos qué va a pasar, es la primera vez que las elecciones en Estados Unidos son muy reñidas, no sabemos quién gane y sabemos que el antimexicano Donald Trump ha expresado su clara oposición al Tratado Transpacífico, de tal manera que todo está por verse. Yo quisiera subrayar lo que usted ha dicho, al menos 4 cosas que usted dijo el día de hoy, señor secretario. Primero, que en efecto esta iniciativa fue lanzada en 2010 solo por 4 países del Pacífico: Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y estos 4 países tenían objetivos meramente económicos, pero en 2006 dio un giro y se incorporó Estados Unidos y México en consecuencia, más que, o sea, no aparecía México ni en sus intenciones, estaba muy lejos de firmar este acuerdo, pero en su política seguidista con Estados Unidos también se anotó, también se apuntó, y aunque México no figurara en él en un principio, el cambio en la política exterior de Estados Unidos nos tiene hoy discutiendo este acuerdo. Pero Estados Unidos se incorporó por una creciente intención geopolítica, por la creciente influencia que en América Latina está teniendo China y la India, y Estados Unidos pues ha visto la necesidad de incorporarse también al área Asia-Pacífico con intenciones no solamente económicas, ojalá así lo fuera, sino sobre todo intenciones geopolíticas. Tengo varias declaraciones de la candidata Hillary Clinton, donde hace mención a que la región Asia-Pacífico se convierte en un elemento clave para la política exterior de Estados Unidos. Y si fuera un tratado meramente comercial, como usted lo ha descrito aquí, y ha dicho que es meramente comercial y que se van a incorporar la pequeña y la mediana empresa en un arrastre y lograr conjuntar las cadenas de valor, ha dicho usted aquí, menciona algunas cadenas de valor usted, pero por ejemplo con Vietnam, pues tendríamos que ver el riesgo que hay con la industria textil, porque la industria textil mexicana enfrenta el riesgo de competir ahora con Vietnam, y lo cual va a traer pérdidas en los empleos directos e indirectos en la empresa mexicana. O la empresa automotriz, que es una de las pocas industrias exportadoras, enfrenta hoy el riesgo de competir con la industria japonesa en el mercado de Estados Unidos. Hoy Japón, en Estados Unidos se le cobran aranceles a los coches japoneses de 2.5% y a los camiones de Japón de 25%. La eliminación de estos aranceles implicará que la industria automotriz mexicana pierda ese mercado, compita con Japón y realmente están en riesgo 27,000 empleos. O la industria del acero mexicana, que enfrenta el riesgo de competir con Japón en un escenario de no aranceles. Hoy el acero de Japón tiene mucho peso en el mercado de Estados Unidos, contiene unas cuotas compensatorias y medidas antidumping que
pues van a tratar de contrarrestar los enormes subsidios gubernamentales que tiene Japón de su gobierno. En virtud, también la industria electrónica mexicana enfrentará un riesgo de competir con la japonesa en un escenario de no aranceles. Hoy la industria japonesa cuenta con importantes subsidios de su gobierno y eso es lo que preocupa, porque México lo que acostumbra es dar entonces grandes subsidios a las empresas que están compitiendo en esos países. ¿Y quiénes son estas empresas? Pues las grandes empresas, no las medianas y las pequeñas como usted dice. Y a la luz de los resultados del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que dijeron lo mismo, que se iba a subsidiar a las grandes empresas porque éstas iban a acarrear en una cadena de valor a las pequeñas y medianas, eso no ocurrió. Y ya está listo en el TPP una lista de beneficios para los grandes grupos financieros mexicanos, reducciones y postergaciones en el impuesto sobre la renta, descuentos en tasas de crédito, subsidios en investigación, muchísimas cosas. Hay una lista enorme en el tratado, en el TPP, de beneficios, pero para las grandes empresas, no para las medianas. Y quienes estuvieron en el cuarto de al lado no eran los pequeños y medianos empresarios, sino las grandes corporaciones transnacionales. En fin, yo diría que qué bueno que se hace este foro, porque aquí habrá opiniones de todo tipo, de académicos muy prestigiados, y no todos en México compartimos la política exterior de México de suscribir en una forma pues seguidista a lo que ordene Estados Unidos. Vamos viendo a fondo qué es bueno y qué no de este tratado o acuerdo transpacífico, y ojalá el Senado mexicano valore las opiniones que en este foro se van a dar para que no entregue un voto a ciegas por el sí, sino sea analizado este voto, y si es analizado seguramente será por el no. Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Damos ahora el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett, coordinador del Grupo Parlamentario del PT. Desde luego, nuestro agradecimiento a los presidentes de las comisiones respectivas que nada más incorporan a la mitad del Senado, ¿no? La mitad del Senado va a dictaminar en estas comisiones. Muchas gracias por la invitación y desde luego por tener la presencia del secretario responsable de este enorme esfuerzo del gobierno mexicano. Aquí ya Dolores, que siempre llega muy bien preparada, ¿no? Ya tocó algunos temas importantes. Uno de ellos es el hecho de que aquí la tomas o la dejas. No hay más que una de dos, o lo apruebas o no, pero no hay grandes posibilidades de cambios, desde luego, por no decir ninguno. Es de todas maneras importante que se organice un foro porque es preciso que la opinión nacional, los grupos, los actores, pues tengan la oportunidad, una oportunidad más de expresarse y de conocer a fondo lo que significa este enorme tratado que viene a completar o a sustituir los tratados anteriores. Es obvio, señor secretario, que hay sectores que no lo aceptan y que a partir de los resultados de los tratados anteriores, de lo que le ha ocurrido a nuestro país, la concentración de la riqueza de una manera pues obscena casi, y el empobrecimiento de la mayoría de la población mexicana, o más de la mitad de la población mexicana. Si este es el resultado que tenemos hoy, ¿cómo, y esto va a ser muy interesante que lo platiquemos y lo escuchemos, cómo va a resurgir lo que se ha perdido, el sector rural que aquí está representado,
que ha salido perdedor en estos tratados anteriores, ¿cómo vamos a tener un mejor resultado? Porque los efectos de los tratados anteriores pues nos han dejado postrados. Por ejemplo, se hablaba de la industria textil. Yo soy del estado de Puebla y con los tratados se acabó la industria textil en Puebla. ¿Y qué tantas otras industrias van a desaparecer? ¿Cuál es el significado de las reglas estas que se imponen y las posibilidades que pueda tener el Estado mexicano, que pareciera que son prácticamente nulas, de actuar en esta estructura supranacional, en este mercado global que ahora se amplía? ¿Cuáles son las limitaciones que se le van a aplicar al Estado mexicano, que es el instrumento de nuestra nación para la redistribución, el crecimiento, el impulso, y no que queremos ver si no queda todavía más rezagado o relegado el poder político en este país para poder actuar como corresponde a un país y a una nación soberana? Qué bueno que haya esta discusión. Nuevamente agradezco la posibilidad que se dé. Queremos que haya mucha participación. Aquí se hablaba del sector académico, que haya realmente una discusión, aun cuando sabemos que el resultado tendrá que ser el sí, el se aprueba. El sí está casi garantizado, el no, vamos a ver de qué tamaño se le permite que se exprese, pero no cabe duda que es un tema que afectará a todos los estados que el Senado representa, de manera que muchas gracias, señor secretario, y muchas gracias, señores presidentes, por esta posibilidad de hacer un análisis profundo de este fenómeno que para muchos es de tenerle más miedo que estar satisfecho por su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bartlett. Vamos a continuar con los presidentes de las comisiones dictaminadoras. Senador Manuel Cota. Gracias. Les saludo, señor secretario, presidenta, presidentes, compañeros, integrantes de las diferentes comisiones. Primeramente, celebro que a pesar de los acontecimientos del orden político electoral que está viviendo ya no solo un país sino el mundo, el país del norte, nosotros estemos analizando con responsabilidad lo que a nosotros compete e interesa, que es propiamente la firma de un nuevo tratado. Es indudable que el mundo se vive inmerso en la libre competencia comercial y en consecuencia nuestro país no puede estar exento de ello. Esto habla de poco más de una docena de tratados, más de una cuarentena de países dentro de él, y hoy uno nuevo, el Tratado de la Asociación Transpacífico. Esto representa para nuestro país la oportunidad de lograr una mayor integración en la región Asia-Pacífico, pero indudablemente enormes retos. Permítanme, desde luego, en mi calidad de senador y presidente de la Comisión de Agricultura, de la misma forma de representante de un importante sector de la sociedad, una organización campesina, a la que de la misma forma agradece la oportunidad, señor secretario, de haber tenido con usted una amplia consulta, intercambio de impresiones, disipar algunas dudas y obtener de nuestra parte también algunas opiniones. Por ello, nuestro agradecimiento. Estamos conscientes que el TPP representa para nuestro sector agropecuario mayor competitividad, pero también tendrá más oportunidades, y en estas segundas queremos incluirnos con esta visión que yo ya mencioné. El haber participado en la negociación del TPP permitió a México influir en el establecimiento de nuevas y modernas reglas de comercio e inversión que proporcionan certidumbre en las relaciones comerciales internacionales y contribuyen a la productividad, competitividad, a la cual no puede estar excluido indudablemente nuestro país y dentro de él el sector que yo ya he mencionado. La estrategia de nuestro país es y deberá ser buscar el máximo grado de apertura a fin de incrementar nuestras exportaciones. Es un tema vital. Hoy por hoy los números están a la vista. El mayor número de exportaciones agroalimentarias vienen superando los ingresos, más aún por el tema del petróleo y de la misma forma por las divisas que nos dejan
los paisanos al ingresar dinero en nuestro país. Pero ahí nos preocupa y nos ocupa que no solo, y qué bueno que exitosos empresarios están llevando a cabo estas buenas cifras para nuestro país, pero de la misma forma queremos vernos incluidos y creo que vamos en la ruta, más aún con lo que hemos platicado con usted. Es por ello que en este proceso de análisis y discusión razonaremos con atención si efectivamente el TPP abrirá nuevas oportunidades de negocio para el sector productivo mexicano, particularmente para nuestros productores agropecuarios. De manera general, la información pública del tratado, así como los diversos posicionamientos y diálogos con funcionarios de la Administración Pública Federal, nos han dejado claro que las sensibilidades de nuestro sector han sido atendidas, algunas otras queremos reservar y comentar oportunamente. Sin embargo, analizaremos a lo largo de este periodo de audiencias públicas las oportunidades que en el campo mexicano se puedan derivar y si existen productos específicos que debamos proteger, plantear alternativas internas que resulten para atender de manera eficaz el caso sectores específicos. Nos da gusto que algunos de ellos, particularmente caña de azúcar, el tema central de los lácteos, que habían sido una preocupación en la que queremos profundizar, sabedores que, como lo han expresado mi compañero y mis compañeros, venimos por un sí, por un no, el tema particular de la revisión será un tema que tenemos que seguir atendiendo. A lo largo de este proceso se han destacado en el sector agrícola que el TPP abre oportunidades de nuevos mercados en productos como carne de res, carne de cerdo, jugo de naranja, jarabe, miel, aguacate y bebidas como el tequila, mezcal y la cerveza. Hemos visto que en México logró abrir los mercados del TPP de manera inmediata y en algunos casos con desgravaciones a corto plazo para impulsar el sector exportador agropecuario mexicano, que ha probado ser competitivo en los mercados globales, como por ejemplo, y es importante destacarlo, muy importante en Malasia el aguacate, las moras, la carne de res, la miel entran a libre aranceles a la entrada en vigor del acuerdo y en Vietnam en un plazo máximo de 5 años. Además, el pollo y el huevo entran bajo esquemas de cupos en nuestros países y en Nueva Zelanda entran libres de arancel. En Japón el jarabe de agave entrará libre de arancel a la entrada en vigor del TPP, mientras que el jugo de naranja y la miel se desgravan en un corto plazo de 6 a 8 años. Hemos visto también que para proteger a nuestros agricultores y ganaderos en el mercado nacional, la apertura de los mercados en los productos agropecuarios más sensibles se limitó a tratamientos especiales, como plazos más largos de desgravación de hasta 16 años, cupos y reducciones parciales de arancel y hasta productos excluidos de la liberación arancelaria. Asimismo, es muy importante señalar que México no concedió acceso al mercado del azúcar, muy relevante, representa importante derrama económica en nuestro país en un buen sector y en un buen número de estados. Es decir, este producto se mantuvo fuera de los esquemas de liberación. Esta diversidad de caminos permitirá sector productivo mexicano contar con tiempo para desarrollar la competitividad de nuestros productos y hacer ajustes necesarios para enfrentar la competencia adecuadamente en los siguientes sectores, y lo quiero dejar muy específico y con ello acompaño algunas preguntas. En lácteos, en arroz, en café, en plátano, manzana, piña, atún, sardinas y algunos otros. No hay duda, como lo expresé, que venimos por así por el no, que los foros que habremos de tener del día 9 al 23 serán para la escucha a la sociedad, y yo quiero hacer una reflexión muy puntual. Importante revisar hacia el interior políticas públicas, programas, planes, acciones que permitan incentivar, motivar, desde luego subsidiar al pequeño productor. Infraestructura, programas y planes que permitan, repito, que sean más competitivos. No pueden quedar aislados, no pueden quedar en esta oportunidad de competencia, y que esta oportunidad también les brinde a ellos, a sus familias, el progreso y el desarrollo. Finalmente, convencido de la decisión de ratificar el TPP, debe ser una decisión fundada e incluyente. Tendremos la oportunidad, repito, en breves días de poder venir a esta consulta. Lo haremos con las organizaciones que representamos y habremos de emitir no solo votos, sino decisión en favor de lo que al final el país no sea excluido y es un mundo libre en el comercio,
pero también en las grandes oportunidades que debemos de tener. Gracias, señor secretario, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador Cota. Damos ahora el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza, quien también es codictaminador de este tema. Gracias, presidenta. Pues realmente nos llevan una ventaja muy grande, llevan 5 años trabajando en esto y nosotros tenemos unos días para analizar algo que está sumamente pensado. De 30 capítulos, solamente 6 tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio. Los demás establecen condiciones de control más allá del comercio y establecen reglas para ir debilitando los monopolios del Estado. Bueno, ya nos quedan poquitos, ya nada más Pemex, CFE, pero irlos debilitando y someterlos al mercado. Nos proponen mecanismos de expropiación incluso cuando una empresa viole o ponga en riesgo los intereses del mercado y de los socios comerciales. De tal suerte que esto, desde una perspectiva simple, podríamos decirles que no de anticipo. Creo que en la medida en que incorporemos a otros sectores, y aquí se lo quiero pedir, compañera senadora, hay un conjunto de organizaciones campesinas que se acercaron al Senado, me designaron para atenderlos y traen algunos cuestionamientos muy puntuales sobre el tema del TPP que habría que revisar. Entre ellos se encuentran algunas de las preocupaciones que tienen que ver con las semillas. Ustedes saben que por diferentes motivos los monopolios internacionales se han ido quedando con el patente de las semillas de maíz en nuestro país y de otras, de tal manera que esto nos pone en riesgo y en desventaja porque tendríamos que pagar nosotros a la hora de sembrar pues, los derechos intelectuales de esto, que es un tema en donde insiste mucho ese tratado, en los derechos intelectuales. Ahora lo que hemos visto en el país, el abaratamiento de las medicinas, pues tampoco se va a poder plantear porque las patentes se amplía el periodo de duración del dominio de las patentes en el tema de medicina y en el tema biológico. Yo creo que nosotros sí, aparte de estar enterados, porque pareciera que nos dan para enterarnos como sociedad mexicana, toma este documento, mira, estudia este esfuerzo que ya hicieron varios, pero realmente no tienes para dónde hacerte. No tendremos manera de hacerle adendus, enmiendas, observaciones, porque ya está firmado, ya está comprometido. Y cuando el 85% de lo que sume el Producto Interno Bruto de los países socios lo firmen, lo prueben en sus congresos, pues empezará a entrar en vigor. Entonces, de tal suerte que sí nos ponen en un predicamento de carácter legal a nosotros, en términos de cómo vaya la discusión en otros países y el proceso de negociación interna. Creo que para nosotros es desfavorable en muchos aspectos. Se han planteado y vale la pena pues revisar. Presenta, incluso para no decir todo lo malo, algunas cosas positivas en lo que tiene que ver al combate de corrupción y transparencia. Creo que en este país tan carentes que estamos de eso, nos obligaría a establecer ciertas medidas, pero ¿saben por qué establece el combate a la corrupción? Pues porque no se quieren ver en desventaja como le han hecho en otros contratos y en otras licitaciones donde la corrupción es la que ha impedido que otros participen sin que tengan que ver con los negocios del gobierno. Y en esa parte creo que nos la dedican a nosotros de manera especial, en términos de cómo hemos logrado opacar los procedimientos de licitaciones en este país. Por eso, creo que en esa parte tratan de, entre comillas, darle protección al consumidor sobre la base de establecer ciertas reglas de transparencia y de combate a la corrupción, pero de manera general, en los términos como está
planteado hasta ahorita y a reserva de que sigamos profundizando en la discusión y en la observación, pues veremos que tiene más desventajas que ventajas este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Hemos agotado ya la lista de coordinadores y de presidentes de comisiones dictaminadoras. Ahora tocará todo el inicio de pues un amplio diálogo parlamentario. Se han anotado la senadora Hilaria Domínguez, el senador Víctor Hermosillo, la senadora Luisa María Calderón, el senador Manuel Cavazos y el senador Gerardo Flores. Si alguien más desea participar, pues nada más, por favor, háganoslo saber. Le damos el uso de la palabra en primer lugar a la senadora Hilaria Domínguez. Buenos días, todas y todos. Celebro este encuentro y más de los temas sustantivos de los campesinos mexicanos, quienes somos productores y me da mucho gusto saludar a quien ha sido 2 veces mi compañero diputado federal, a Ildefonso Guajardo, con quien me une una gran amistad y un gran cariño, y a sus colaboradores, a los subsecretarios, secretarias, y a todos los que tienen una misión que cumplir en la Secretaría de Economía, a mis compañeras senadoras y senadores, a los grupos parlamentarios, muchas gracias, y a los medios de comunicación. Este tema que nos ocupa y nos preocupa a los campesinos mexicanos y que jugamos el doble rol de ser dirigentes y ser productores, ejidatarios de los productores del sector social, sin duda alguna nos ocupa y nos preocupa. Y miren ustedes que luego daré un ejemplo. Soy de Nayarit y tengo un ejemplo de lo que es el Telecán y de lo que ha sido políticas que se dejan al descubierto y no se blinda a los productores. Por eso lo que yo voy a expresar tiene sentido, tiene fundamento, y yo quisiera, reconozco que en los alcances que se tienen de la firma del tratado, nosotros mexicanos vamos a exportar, que la carne, que como lo dijo mi compañero presidente de la Comisión de Agricultura, el senador Manuel Cota y dirigente de la CNC Nacional. Vamos a exportar a los mercados nuevos carne de puerco, de res, miel, agave, naranja, aguacates, etcétera, etcétera. Que tenemos una fuerte demanda y que sin duda alguna habrá de empujar la palanca de la economía de las y los productores mexicanos. Sin embargo, para los productores menores, que somos la mayoría, entre ellos los granos, donde estamos la mayoría de los productores mexicanos, que es el sector social, ejidatarios y comuneros, y que nuestras hectáreas están entre las 5 y las 20 hectáreas, que es la dotación que tenemos nosotros los ejidatarios mexicanos. En ese estándar estamos. Dista mucho poder competir ante la circunstancia de que no tenemos unas políticas de semilla certificada para el sector social. Sí la hay, pero se vende y muy cara, no al alcance de los productores menores. Por otra parte, no hay un capital que intensifique el financiamiento y el apoyo de inicio de preparación de tierras. Y por otra parte, los costos de insumos son muy caros, muy caros. Cuando tenemos la dualidad, cuando es temporal, primavera, verano, que hay lluvia, y cuando no hay lluvia, porque hay mucha lluvia o porque hay poca, siempre estamos en riesgo de perder. Solamente ha costado mucho trabajo meternos en los seguros catastróficos que llegan
después de 2 años, o en lo que viene a ser la agricultura por contrato, que también nos llega, casi a Nayarit nunca llega. Generalmente los estados que más se sirven de él es Sinaloa y Jalisco, porque son los que siembran más maíz. En el caso del frijol es la misma, en el caso del arroz, en el caso del sorgo nos ha ido muy mal a todos los productores mexicanos, en el trigo igual. Entonces tenemos que ir sentando bases para que no solo a los productores, sino a los industriales y a los mexicanos consumidores, que la mayoría, nos vaya muy bien. Y la firma del tratado, lejos de perjudicarnos o lejos de que nos preocupe o nos asiente como estar marginados, nos ayude a ser competidores reales y que nuestra economía se pueda superar. Eso es lo que yo aspiro. Y yo quisiera que hagamos una reingeniería. Pongamos en la balanza a los pequeños productores y a los productores mayores, capitalistas rurales. Nosotros hoy por hoy estamos como en lo que fue el estatus o el estrato social, entre la alta, la baja y la muy baja. Pues hoy ni somos bajos ni somos altos, simplemente somos productores y estamos sufriendo las mismas consecuencias los productores menores o medianos. Solamente el competidor que está exportando, que tiene infraestructura, puede competir en las cadenas productivas. Del mediano hacia abajo nos ha costado mucho trabajo poder entrar a los mercados. Y esto se requiere pues hacer una reingeniería. Me parece muy adecuado que hoy rediseñemos con Zagarpa, con Economía, con Cedesol, con Agua y con Sedato, etcétera, etcétera, con otras. ¿Por qué? Porque tendremos que ver la potencialidad de leche que nosotros producimos de los ganaderos mexicanos. No nos lo compra Liconza, no nos lo compra Diconza y hemos estado tirando mucha leche. Hay mucha necesidad, necesitamos de ver qué tenemos, cómo lo tenemos. En el referente a los lácteos, nosotros tenemos que revisar que no dañe la economía del sector ganadero, pero igual en el sector productivo. En la infraestructura que nosotros hoy estamos teniendo en este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sí hemos avanzado en el sistema de riego. La verdad es que estaban muy obsoletos, sí hemos actualizado y sí se ha hecho una reingeniería muy importante en los sistemas de riego. Ahí hemos avanzado, solo que ahora las tarifas para nosotros son muy desequilibradas, nos está asfixiando los costos de riego. Yo les pediría que, por eso es importante que se haga una reingeniería para que blinde al productor mexicano. Y con esto, las reglas de operación que nosotros hoy en el campo tenemos para poder operar, la diversidad que traemos en la palanca productiva del sector agropecuario, son las mismas de hace 20 años. Casi a los pequeños productores no nos llega, lo único que nos llega es muy poquito, que es lo de Alianza para el Campo, y 2, 3 programas, pero nos llega siempre 3 meses, 6 meses después. Necesitamos, por eso yo dije, hay que hacer una reingeniería. Y por otra parte, las políticas públicas. Las políticas públicas hoy tenemos que darle una reestructuración de fondo. Que queremos tratado, sí, pero queremos que el gobierno de la República revise, que implemente actitudes políticas nacionalistas, que se ocupe y se preocupe por sus productores mexicanos, para que nosotros no nos quedamos al margen viendo, sino siendo actores activos en la competitividad y en la comercialización, tanto nacional como en el extranjero. Y nuestra condición de vida vaya equiparada como mexicanos que somos. Dentro de esta reingeniería de políticas públicas dirigidas al campo, yo quisiera que revisemos los financiamientos, que revisemos la capacitación a los productores mexicanos. Necesitamos organizarnos mejor y ser mejor productivos. La infraestructura, mucha de la nosotros que tenemos, está muy retrasada. Habríamos de hacer algunas microrregiones para no usar toda una política normativa nacional, microrregiones donde tengamos fortalezas de ciertos cultivos para crear franjas de zonas
comunes, consolidadas, para poder levantar y ser competitivos. Ejemplo, si nos entra mucho maíz, no dejamos entrar. En esos momentos salvaguardamos los productores nacionales, cubrimos el mercado nacional, dejamos la reserva y ahora sí, vámonos. O dejamos entrar o dejamos salir. Con ese criterio cuidamos pues que los productores mexicanos no se empobrezcan ni se descapitalicen. El equipamiento, en la comercialización, de plano que no traemos. El sector social. En Nayarit acabamos de inaugurar, y tú fuiste, una empacadora de aguacate que nos ha ayudado mucho, pero queremos y aspiramos una empacadora social inmensamente competitiva que nos ayuden a diseñar y a financiar para que en Nayarit como Michoacán, hoy por hoy, somos los productores nacionales, pues podamos seguir no solo produciendo para México, para el mundo entero, pero necesitamos la infraestructura equipada para poder estar en condiciones de ser competitivos y no darle a los grandes empacadores nuestro producto, se convierten en coyotes en un precio diferente al como ellos venden en dólares. Me parece que si nosotros hacemos esa reingeniería que requiere hoy México, habremos de hacerlo. Simplemente en medio minuto comento un ejemplo. El tabaco. Nosotros para Nayarit sembramos 120,000 hectáreas, 56,000 hasta el 2000, 16,000 hasta el 2006 y ahorita sembramos solo 7,000 hectáreas. Éramos 20,000 productores. 20,000 productores. Estamos hablando de 200,000 hectáreas de mayor calidad, la mayor calidad del país. Hoy sembramos 7,000, no somos ni 2,000 productores. La economía está cayéndose. No se hizo un cultivo estratégico alterno. Tabaco no, ¿qué sí y con qué? Dejamos de sembrar, ahorita tenemos sin sembrar alrededor de 15, 12 años, 150,000 hectáreas de primera calidad, porque no tenemos ni los instrumentos ni los financiamientos para poder hacer un cultivo alterno. Tabaco no, pero ¿qué sí con qué? Lamentablemente todas esas tierras son del sector social, no hemos tenido la voluntad, pero desafortunadamente a partir de que el expresidente Fox firmó ese convenio marco, a nosotros se nos vino abajo nuestra economía. Hoy Nayarit no tenía ningún migrante, hoy está atiborrada las fronteras y Estados Unidos de tanto migrante en Nayarit. Nosotros, si nos hubieran rediseñado o reingenerado una política dirigida al campo, todo lo que es Nayarit, Veracruz o Chiapas, que sembrábamos tabaco, no estuviéramos todavía en la añoranza. ¿Por qué no sembramos o seguimos sembrando tabaco? Porque ya tuviéramos un cultivo alterno que nos permitiera estar en condiciones económicas óptimas de competitividad con cualquier mexicano o cualquier otro del mundo. Solo eso les pido yo. Sé que lo vamos a firmar, sé que vamos a estar a la altura, pero ayúdenos. Piensen en todos los productores mexicanos. Necesitamos, la justicia social tiene que ser pareja. Y no se trata de que un sector se levante económicamente a costa de que la mayoría del sector productivo mexicano estemos en condiciones precarias. Creo que necesitamos poder buscar igualar la justicia social que requerimos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le damos ahora el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo. Bienvenido, señor secretario. Hace un año y medio, en uno de estos salones, hubo una reunión sobre el Tratado de Libre Comercio. Y había académicos, senadores, pocos empresarios y una cantidad enorme aquí. Y se discutió el Tratado de Libre Comercio. Después de mucho discutirse, que sí, que no, que oye tú, yo les hice una pregunta. Quiero una respuesta de una sola. Sí, la va. ¿El Tratado de Libre Comercio le ha servido a México, sí o no? Y entonces, temerosamente, unos dicen, pues sí, otros, quién sabe. Y a mí me dio una gran decepción eso.
si no comprendemos todavía el Tratado de Libre Comercio, algo anda mal. Pero sucedió después otra cosa, llegó la política americana, ¿verdad? Y aquí hay un candidato que está en contra del Tratado de Libre Comercio totalmente, pues deberíamos de estar con él, ¿verdad? Si a México le ha hecho tanto daño el Tratado de Libre Comercio, pues vámonos con Trump, ¿no? Y la realidad es que no estamos con Trump, porque mucho entra la demagogia y la situación partidista. Y el país no está ni para la demagogia ni para la situación partidista, está por el bienestar de nuestro país y de la población. La situación de Trump ha hecho que la moneda esté bamboleándose muy mal, ¿verdad? Afecta a todos, y una inquietud espantosa de qué va a suceder. Yo estoy seguro que no va a ganar Trump, pero lo que sí estoy seguro es de que por la situación que se hizo política en Estados Unidos, va a haber de parte de la señora Hilton mucha cautela sobre tratados de este tipo. Yo no creo que los americanos pronto rectifiquen el Tratado de Libre Comercio, va a esperar. Y si Estados Unidos no está en el Tratado más bien del Pacífico, en realidad es un tratado limitado. El país a donde van la mayoría de las exportaciones es Estados Unidos. Es un tratado político también para equilibrar lo de China. Que los americanos invierten, reciben muchas importaciones de China, pero poco exportan a China, ¿verdad? Son países más cerrados. Nosotros tenemos una situación más o menos estable, ¿verdad? Nuestra balanza anda un poquito despareja, pero por supuesto que no está en una relación así. Lo que exportamos y lo que importamos cuenta y cuenta fuerte. Eso me lleva también a muy malas políticas de relaciones públicas, de relaciones internacionales que hemos tenido, porque no hemos hecho lobby en Estados Unidos acerca de la importancia de México. Nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos casi se limitan a defender a los mexicanos que están en Estados Unidos. Esa es la función principal de los 60 y tantos consulados que tenemos, cuando hay muchas cosas que hacer. Ya hace tiempo digo que deberíamos de haberle aprendido a cómo le hacen los judíos, ¿verdad? En Estados Unidos, aparte de un lobby muy grande, uniendo sus fuerzas, que tienen muchas en la industria cinematográfica, en la situación de Wall Street, y nosotros también tenemos mucha fuerza en Estados Unidos, porque los mexicanos de Estados Unidos, aquí en el Senado se dice pobrecitos, no son pobrecitos, los mexicoamericanos que ya son ciudadanos americanos mandan una cantidad enorme a este país. Entonces, ¿cuál es el pobre? Entonces, en la política y en la economía, el pragmatismo debe ser muy claro, ¿verdad? Para lograr lo que se puede. Yo les aseguro que nuestra política con Estados Unidos va a cambiar la política de las relaciones exteriores. Tenemos que hacer lobbying allá, empoderar a los mexicoamericanos para que trabajen en aquel país. No es posible, ¿verdad?, que dos senadores de origen cubano estén compitieron por la presidencia de Estados Unidos y no hay ni un mexicano. Entonces hay que empoderar, pero para que trabajen allá, no aquí. Aquí dice que voten en México, no les interesa, van a votar 50,000, 60,000 a lo mucho. Entonces sí hay una situación de que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? La balanza en la agricultura ahora es positiva, y lo sabe aquí el Senado, es positiva. Sí afecta a muchos cultivos, los cambios afectan. El chiste ahí es precisamente ver quizás ciertos subsidios, porque digamos, en el plan internacional, salvo que el dólar se vaya a la estratosfera, el trigo y el maíz, tú sabes que son mucho más baratos allá. Es muy fácil entenderlo, tienen unas extensiones enormes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Japón, el arroz está subsidiado para que subsistan los agricultores de Japón. Entonces, hay políticas que se tienen que hacer. La mayoría de esas políticas han fracasado en México por la demagogia y la corrupción. Esa es la realidad. La demagogia y la corrupción tienen mucha culpa en la situación que tienen los campos de México. Y una planeación a veces micro que impide precisamente que haya una situación de producción. Y si no me creen, pues vayan a Rumanía y a Bulgaria y van a ver cómo lo hacen ellos. ¿Me explico?
después de que volvieron, después del sistema comunista, les dieron las tierras de nuevo a la gente, pero ellas se tuvieron que reunir varias para poder ser productivos, para poder tener equipo y poder hacer las cosas bien. Para mí, esto que va a estar en esta semana es muy importante, porque simplemente vamos a estudiar, pero debemos de estudiar en un plan positivo y olvídense de que yo soy de izquierda o de derecha y soy muy nacionalista, no, aquí hay que ver con pragmatismo qué le interesa al país. Mucho de lo que ha pasado en nuestro país por el Tratado de Libre Comercio se ve. Estados como Jalisco, Querétaro, San Luis, aquí está San Luis, pues, toda la frontera, que son los estados que tienen mejor posición, es por el Tratado de Libre Comercio. Esas ciudades se están transformando. Aquí yo oí una vez al secretario decir que lo que nos falta es una situación de integración. Eso sí nos falta, y habría que ver cómo se hace. Y eso muchas veces no se puede hacer con el muy pequeño empresario, porque no tiene la situación de poder competir en el mundo grande de producción en masa, ¿verdad? Y ver cómo los grandes empresarios se arriesgan a meterle ahí, porque la mayoría de estas industrias exigen mucho y sus márgenes son pequeños. La industria del automóvil es un commodity, o sea, hay demasiada competencia. Entonces, para entrar a estos negocios se necesita producir mucho y a buen precio. Y a veces eso no nos gusta porque tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Y mientras no cambiemos nuestra manera de ser, pues es muy difícil participar. Entonces, hay que aprender de otros lugares. Del mismo China hay que aprender, ¿verdad? ¿Por qué China está más integrado y todo? Porque agarraron otra política y de mucho más trabajo, ¿verdad? Pero aquí la situación muchas veces política, filosófica, y nos tiene unos contra otros y así no se avanza. Yo pienso que el Tratado de Libre Comercio para mí es mejor que el Tratado de Transpacífico, definitivamente, es una cosa regional. Ahora queremos irnos a otros lados, puede haber cosas buenas, puede haber cosas difíciles, porque nosotros para exportar fuera de Estados Unidos no tenemos no tenemos flota marina. Si aquí para llegar a Estados Unidos batallamos, ahora para ir a esos países, entonces tenemos que ver las cosas diferentes y ver cómo crecemos en productividad, pero también crecemos en nuestra imaginación, que tenemos que cambiar, ¿verdad? Un país en que tiene nada más menos de 30,000 estudiantes en el extranjero, cuando de los 525,000 que tiene Estados Unidos, cuando entre China y la India tienen 300,000, algo anda mal. Un país en que se quiere impulsar un programa de inglés y no lo podemos hacer porque no tenemos maestros que ni siquiera saben inglés, pues digo, señores, estamos en desventaja. Pero eso es una desventaja interna que nosotros podemos superar. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, países como Vietnam. Entonces yo estoy con el tratado, que se vea claro para no andar después así como el Tratado de Libre Comercio, que siempre sí, siempre no. Y también lo que yo digo es que falta una divulgación desde las universidades de lo que son el mundo moderno y de lo que son los tratados y de lo que podemos lograr y no lograr. Si no nos metemos en una situación tecnológica moderna, no vamos a salir de la situación en que estamos. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. Senadora Luisa María Calderón. Gracias, senadora. Secretario, buenos días. Presido la Comisión de Reforma Agraria, pertenezco a la Comisión de Desarrollo Rural y soy de Michoacán. Hay una leyenda indígena que dice que las personas mexicanas surgimos del maíz. Esta es una manera de decirle cuán fuerte es el significado del maíz originario de nuestro país y cuán preocupados estamos
quienes tenemos que ver con la gente del campo por el capítulo 18 del TPP. Dedica mucho más tiempo a los transgénicos y disminuye la importancia, por ejemplo, de la biotecnología. El día de ayer Alemania aprobó una ley en la que disminuye el trabajo o la producción o la difusión de los transgénicos, y nosotros estamos pretendiendo aprobar en el TPP el uso de transgénicos, la difusión de transgénicos, el registro de propiedad de las semillas transgénicas, y a mí me parece que no debería ser así un tratado cuando estamos viendo que después de la Revolución Verde, que fue un fracaso, tuvo su auge, todo el mundo con sus fertilizantes químicos, pero hoy necesitamos más fertilizante químico y producimos menos a más fertilizante químico. Estamos muchos parlamentarios de muchos países haciendo un gran esfuerzo por volver a la siembra de cultivos originarios, a aprovechar la biotecnología no transgénica, sino los microorganismos, la riqueza de nuestros granos. Tatabasco, cuando vino a Michoacán, enseñó a los grupos indígenas a almacenar sus granos, a seleccionar los mejores granos para mejorar el cultivo, y resulta que en el TPP, en lugar de fomentar las reglas de la naturaleza y apostar por los microorganismos, señor secretario, usted lo sabe perfectamente, somos uno de los países megadiversos más ricos, y permitir que haya registro de propiedad de los granos que se van a modificar genéticamente, a mí me parece que no favorece a México, que no favorece la biodiversidad y que al final va a pasar lo que pasó con la Revolución Verde. Habrá tal uniformidad de granos que se convertirán en vulnerables. Creo que tenemos que proteger a los pequeños productores y su capacidad libre de sembrar, de guardar, de intercambiar sus semillas que no sean transgénicos. Así que no sé en cuál de los días que esté usted con nosotros, si en el día que se hablará de las reglas de origen, porque tendremos que defender nuestras semillas de origen mexicano, o el día que se hablará de los beneficios a la agricultura en el TPP, o el día que se hablará de los derechos de autor y de patentes. Yo no me imagino a un pequeño campesino, a un ejidatario que tenga que pedir licencia y pagar una licencia por utilizar semillas que al final se han ido contaminando con semillas transgénicas. Nos preocupa muchísimo, así como al senador Isidro y como a la senadora Hilaria, y también creo que lo mencionó un poco el senador Cota, el tema de los transgénicos nos preocupa, y cuando nos metemos a revisar más el capítulo, el TPP apuesta más por los transgénicos que por la biotecnología que vuelva a recuperar el uso de microorganismos para que nuestras siembras se enriquezcan con ellas mismas y no con patentes que alteran los códigos genéticos. Le agradezco, secretario. Gracias, senadora Calderón. Le damos el uso de la palabra al senador Gerardo Flores. Gracias, presidenta. Secretario, buenos días. Yo, a diferencia de mis colegas, me voy a enfocar a algunos temas, digamos, macro, desde el punto de vista del desempeño del comercio exterior. Creo que ya lo he mencionado en algunas otras reuniones en las que he tenido la oportunidad de intercambiar reflexiones con usted. A mí lo que me preocupa en estos días, por ejemplo, es 2016, me parece que es un año emblemático para el desempeño del comercio internacional. Es un año en el que el comercio por primera vez está creciendo a una tasa por debajo de la tasa del Producto Interno Bruto Mundial. Creo que es la primera vez que ocurre esto en 15 años. Cuando el comercio venía creciendo a 1.5 veces, por lo menos también en esa es creo que una medida de largo plazo, a 1.5 veces la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, y esto se inscribe en un momento en que políticamente han ganado espacios, políticas que van en contra o que critican o cuestionan el libre comercio y sus efectos positivos sobre el crecimiento y sobre la creación de empleos.
particularmente la región de Norteamérica me parece que también está teniendo un desempeño relativamente por debajo de su potencial, y en ese sentido me parece que para mí el TPP es una oportunidad de oro para poder relanzar, para poder darle un impulso al comercio internacional, y en particular a las oportunidades que México puede extraer del comercio internacional. De manera específica, la región asiática creo que nos representa importantes oportunidades, y yo creo que quizá un poco ya retomando lo que han dicho algunos de mis colegas, aquí lo que valdría la pena, que creo que es un trabajo que no se hizo de manera adecuada o completamente adecuada en el caso del TLC, de cara al TPP y su posible entrada en vigor, yo creo que lo importante es hacer un importante trabajo al interior de nuestro país para darnos el andamiaje necesario para que podamos aprovechar completamente las oportunidades que nos brindan ahora, por ejemplo, o que nos brindarán los mercados asiáticos, y de la misma manera estar preparados obviamente para enfrentar los riesgos que nos representen las exportaciones de los socios de este tratado. Me parece que México ha desarrollado una buena capacidad productiva y exportadora que le permite tener una buena posición dentro de este nuevo andamiaje de libre comercio, y creo que básicamente pues lo que tenemos que hacer como gobierno federal y como Congreso pues es darnos ese andamiaje para que México tenga o pueda explotar a plenitud de las oportunidades. Gracias, senador Flores. Senador Manuel Cavazos. Pues muchas gracias, secretario, por esta oportunidad. La teoría y la práctica han demostrado que el libre comercio aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta el ingreso, aumenta el bienestar. O puesto en sentido negativo, disminuye la pobreza, disminuye la desigualdad. Así quedó demostrado desde 1848, cuando David Ricardo lanzó su teoría de las ventajas comparativas. Y la experiencia no ha hecho más que ratificar lo que la teoría anticipó. Por eso yo le doy la bienvenida al TPP, pero no podemos entender el TPP, ni podemos entender ningún tratado de libre comercio, ningún tratado que fomente el comercio, si no entendemos qué es un mercado, cómo funcionan los mercados, y sobre todo si no entendemos qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer el mercado y el libre comercio. El mercado, el libre comercio no solucionan todos los problemas. Cuando menos desde Aristóteles se sabe que el comercio y el mercado son instrumentos cuya ventaja comparativa está en asignar bien los recursos. Queremos una buena asignación de los recursos, tenemos que hacer que funcionen los mercados, pero no resuelve todos los problemas. Es cierto que mejora la cantidad, la calidad, el precio y por lo tanto el nivel de vida de una sociedad, pero como dice la teoría, queda indefinido la distribución del ingreso. Y si esto queda indefinido, pues tenemos que acudir a otro principio de política económica que nos dice que si queremos solucionar N objetivos, necesitamos cuando menos N instrumentos, y no podemos pedirle a un instrumento que solucione todos los objetivos, todas las metas, todas las tareas, todas las preocupaciones. No. Si creemos eso, pues no entendemos lo que es el mercado, no entendemos lo que es el libre comercio, no entendemos lo que es el liberalismo o el neoliberalismo o el capitalismo, y no se puede hablar a partir de la ignorancia. Por eso es bueno entender que esto nos va a ayudar a asignar mejor los recursos,
pero no nos va a resolver todos los problemas y que no podemos dejar de lado otras políticas que sí tienen como ventaja comparativa, como objetivo estratégico al cual se enfocan, como aquí se decía, pues necesitamos la política de subsidios para los pequeños y medianos agricultores, para los pequeños, sí, los necesitamos. Esto no los destituyen, ni los desplazan, ni los hace a un lado. Es más, alguien decía por aquí, este va a sustituir a todos los demás tratados. No, el artículo primero dice muy claro, este tratado puede coexistir con todos los tratados bilaterales, multilaterales, incluso con la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, sí revisa algunos tratados y esto nos ahorra la revisión del Tratado de Libre Comercio, de manera que aquellos que están por la revisión del Tratado de Libre Comercio, pues no pueden estar en contra del TPP, de igual manera que, como dijo aquí el senador, pues aquellos que están en contra del TLC, pues no pueden estar en contra de Trump. Y es curioso que aquellos que están en contra del TLC son los mismos que están en contra de Trump, pues están a favor de la revisión del TLC, están en contra del TLC, pues voten por Trump, pero no digan que están en contra del TLC y saquen cachuchas que vota por Hilaria. Entonces, sí es importante en esta discusión mantener una mínima congruencia. También es importante entender que los mercados no se ajustan de un día para otro, tienen periodos de ajuste. Escuchamos aquí una retahíla de que va a sufrir la industria textil porque se va a abrir, le va a quitar los aranceles. Sí, pero tiene 16 años para ajustarse y va a vender no solamente a México, le va a vender a todo el mundo la industria textil y en 16 años con insumos más baratos. Con ese periodo de ajuste, pues yo creo que podemos tener una industria textil mucho más fuerte porque tiene un mercado mucho más amplio. Un mercado que pues no será de 120 millones de habitantes, sino pues del 11% de la población mundial, que equivale a algo así como 700, 800 millones de habitantes. Entonces los periodos de ajuste que lograron son significativos, son importantes. Y por otro lado, no hay que pensar solamente en el bien final. Es que el precio de este producto con respecto a este producto y la cadena productiva y los insumos, porque no tomamos en cuenta toda la cadena, vemos qué cambio sufre el bien final, qué cambio sufren los insumos y entonces como un resultado esperado encontramos si nos conviene o no nos conviene. Y tenemos entendido que ustedes hicieron este análisis porque es la Secretaría de Economía la que era antes la encargada de hacer las matrices de insumo-producto, que son las que ven no solamente el producto final, sino todos los insumos directos e indirectos que nos permiten ver ese resultado final que debe ser nuestra guía y no solo el precio del producto final. De manera que hay que tomar en cuenta estas cadenas productivas que implican ver la variación en el precio de los insumos y como consecuencia la variación en el precio final y no fijarse solamente en el precio final porque los periodos intermedios también sufren cambios. Por otro lado, si nos vamos a preocupar por el dumping, si nos vamos a preocupar por el acero, etcétera, pues no se nos olvide que hay todo un capítulo de salvaguardas y que nos dice qué pasa cuando hay dumping o qué pasa cuando en el corto plazo empiezan a notarse movimientos no tradicionales, o sea, fuera de la tendencia en el comercio internacional. Yo creo que es muy bueno ver estos 30 capítulos y los 30 son sobre libre comercio, no es cierto que solamente 6, los 30 tienen que ver directamente con el libre comercio. Y además aprobar en estos tiempos
el TPP es crucial para las tendencias que se observan en el momento. Antes hablaba de que si era prudente aprobar el TPP en un ambiente que tiende al proteccionismo a raíz de Brexit. Yo creo que es el momento adecuado de aprobar el TPP precisamente para detener y revertir esas tendencias al proteccionismo que no harían más que regresarnos a la prehistoria económica. Y finalmente, pues tomar en cuenta los 5 principios estratégicos que guían este tratado, que es el acceso a los mercados de bienes, que es lo que se busca, pero con un enfoque regional, y yo creo que vamos a mejorar la competitividad de América del Norte y nos va a posicionar como la región más competitiva del globo. Tomar en cuenta que esto capitaliza los beneficios del Foro Asia-Pacífico de APEC y que hay una transferencia de conocimiento y tecnología a nuevas áreas, sobre todo lo que se conoce como las energías verdes y la tecnología digital o las ciencias de la información. Y finalmente, el 5º eje estratégico es la flexibilidad. Esto nos permite ir incorporando otros países miembros, ir viendo la posibilidad, el potencial que tendría el comercio con estos países miembros. En resumen, yo creo que esto mejora el crecimiento de nuestra economía, yo creo que esto ayuda a disminuir la pobreza, porque la pobreza depende fundamentalmente del nivel del ingreso, y creo también que esto ayuda a mejorar nuestro bienestar y sobre todo nos ayuda a no regresar hacia donde no queremos regresar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Una vez agotadas pues todas nuestras múltiples rondas de intervenciones y con numerosas inquietudes, me parece, vamos a darle el uso de la palabra al secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo. Muchísimas gracias, senadora. Quiero agradecer también la presencia de los senadores que nos fueron acompañando desde que arrancó esta sesión. Senador Manuel Cavazos, gracias por ser parte del seguimiento de esta iniciativa. Al senador Jesús Pliego, gracias por acompañarnos. A la senadora Luisa María Calderón, muchas gracias, senadora, por incorporarse. A la compañera Hilaria, gracias por estar acá con nosotros. Sin duda, fui tomando puntual nota de todas las intervenciones y sin pretender dar cuenta específica a cada uno de los comentarios, creo pertinente englobar algunas de las dudas y de las intervenciones para empezar un poco a conducir el proceso de diálogo sin duda constructivo y enriquecedor, que es el objetivo de esta iniciativa del Senado de la República por estos foros y estas audiencias públicas. Desde el punto de vista de los procesos de consulta y de participación de este tratado, yo les diría en primer término que sin duda los procesos fast track, que son consideraciones por parte de las legislaturas de los países negociadores, generalmente son procesos similares. Es donde los órganos respectivos de evaluación de los tratados dictaminan si están de acuerdo o no están de acuerdo con el tratado. ¿Por qué esos procesos son generalizados en los países participantes? Por la naturaleza misma de los procesos de negociación. Los procesos de negociación son tan complejos y tan variados que tener que, digamos, someterlo a cambios implicaría una secuencia interminable de regresar a la mesa de negociación con la posibilidad de nunca concluir una negociación. Porque entonces lo que pasaría es que el equilibrio que se logra en una firma de un tratado como la que se hizo en octubre 5 del año pasado, estaría en una iteración permanente de intenciones de cambios por parte de los miembros de los aparatos legislativos de 12 países, que nos pondría en una ruta de largo plazo en donde los tratados estarían yendo y viniendo
con modificaciones para ver si los otros 11 están dispuestos a adoptarlo. Entonces, por eso es que ese proceso se lleva a un punto, pero hay que analizar también que eso no quiere decir que los países negociadores no estén consultando, analizando. De hecho, el sector privado participó en más de 1,100 reuniones de consulta para negociaciones. A este gran institución, el Senado de la República, se le remitieron 13 informes después de cada una de las rondas de negociación, y el tratado en su texto, inéditamente, hoy ya tiene 1 año de estar en la página de internet, en su texto íntegro, en la Secretaría de Economía, en la página de la Secretaría de Economía. Entonces, si bien el Senado se organiza de una manera muy eficiente y muy fuerte para analizar en las próximas semanas este tratado, los actores que participarán en este proceso no son por primera vez expuestos al material que van a revisar, porque evidentemente o fueron parte de los procesos de consulta de negociación o han tenido 1 año para poder revisar el contenido y el fondo de esta negociación. Por lo tanto, lo que con el liderazgo de las comisiones dictaminadoras se está haciendo es darle un momento en el tiempo para que todos los actores que llevan 1 año acompañando el conocimiento de este instrumento puedan compartir sus puntos de vista para llegar a una deliberación de este proceso. Ahora, justamente el análisis geopolítico, quiero dejar muy claro que como secretario responsable de esta negociación del Ejecutivo, independientemente de las definiciones estratégicas de cada país, México no ve al TPP con un instrumento de geopolítica alineada a nadie. Cada una de las decisiones tomadas en este acuerdo tienen que ver con el interés nacional específico de cada uno de los sectores involucrados. Y en ese sentido, es muy importante, siguiendo la observación que se hizo en esta misma mesa, que todos los capítulos tienen que ver con el acceso al mercado, pero con disciplinas a ese acceso al mercado. De tal manera que preocupaciones, por ejemplo, de lo que está pasando en el mercado del acero, donde un jugador asiático ha inundado el mercado internacional con el doble de su producción y que ha obligado a cierre de plantas y a reducciones en producción en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil. México, su interés en este tratado es que a través de un capítulo que regule la intervención de empresas estatales, es impedir la competencia desleal, aún incluso antes de utilizar los instrumentos que el mismo tratado nos da para combatir prácticas desleales de comercio. En ese sentido, está pensado para el interés de los mexicanos. En el caso de la industria textil y la industria del vestido y la industria del calzado, ese capítulo es fundamental porque en Vietnam, justamente, hay empresas estatales productoras de calzado y de textil que necesitan pasar por un proceso de transparencia para que no compitan deslealmente en los mercados, inclusive antes de que tengamos que recurrir a acciones de competencia contra la competencia desleal. Dentro de este contexto, precisamente en esta integración, México fue el país que lideró el alto contenido regional en los esquemas productivos para mantener con fortaleza nuestra integración de valor. En el sector automotriz, el hecho de que a Japón se le baje la barda en cuanto a aranceles para entrar al mercado de América del Norte, no tiene una implicación directa de una ventaja en este mercado. ¿Por qué? Porque en el caso automotriz obligamos que la integración de valor sea alrededor del 45%. Japón es un país que integra de Tailandia, de Malasia, de India, que no sería suficiente para cumplir con el requisito de integración de valor. ¿Cuál es la ventaja de México? Que México tiene presente las mejores marcas automotrices hoy en territorio nacional de marcas japonesas. Y la plataforma natural de exportación al mercado TPP será la plataforma México, no la plataforma Japón. Entonces, de eso no tenemos que preocuparnos porque estamos totalmente protegidos por la regla de origen, por los esquemas de integración y la competitividad de la industria automotriz. Claramente, dentro de este esquema, lo que a mí me gustaría puntualizar y tratar de empezar a encauzar
este diálogo enriquecedor con todos ustedes es el hecho de que se han dicho muchas cosas en el contexto del debate público. La gran ventaja después de escucharlos es que ustedes están comprometidos, han leído los capítulos relevantes y eso ayuda mucho para desmistificar aquello que se construye simplemente de manera superficial. Ustedes tienen obviamente el conocimiento y tienen los documentos a mano. Y eso nos ayudará a comprender, por ejemplo, no hay nada en patentes farmacoquímicas que extienda una patente más allá de lo que hoy permite la Organización Mundial de Comercio. La discusión está en patentes de medicamentos biotecnológicos que no tenían un parámetro de protección en una buena parte de los países de TPP. Y la negociación llevó a un punto de equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre. Porque es tan malo no dar una certeza jurídica a una invención, porque sacaría nuestro mercado de la riqueza de experimentar la nueva medicina del siglo XXI, como irnos al extremo de darle demasiada protección de datos a biotecnológicos. El equilibrio se encuentra con la alianza que hicimos con Chile, Perú y Australia en este proceso. Me gustaría también hacer una reflexión muy clara sobre algunas de las preocupaciones mostradas. En el capítulo 18 no hay ningún compromiso que nos lleve a adaptar ninguna ley extraterritorialmente que México y su Congreso no apruebe en cuanto al uso de transgénicos. La ley mexicana en esa materia prevalece sobre el tratado. No hay ninguna concesión que nos comprometa bajo ninguna circunstancia. Y no solo eso, yo coincido con los senadores que observan esta preocupación porque el mercado del futuro está en los orgánicos, los mercados de especialidad, los mercados de alto valor, lo que paga Alemania por una miel que se produzca sin contacto con transgénicos. Hay una nueva tendencia de mercados que premia el desarrollo de productos orgánicos y por interés económico e interés nacional debemos de ser muy cuidadosos de cómo avanzamos en estos temas y no se impondrá un tratado internacional sobre la definición soberana del manejo de transgénicos versus orgánicos. Esos serían algunos de mis comentarios, sin duda reconociendo que la Secretaría de Economía estará acompañando tanto como ustedes lo soliciten en cada una de las secciones, en cada uno de los capítulos, para poder sumarnos a este gran esfuerzo que sin duda abre la posibilidad de que todos los actores que vienen analizando esta iniciativa puedan dar su punto de vista y que ustedes tengan elementos suficientes para tomar su determinación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos en este espacio. Creo que nos quedamos con una probada de lo que serán las próximas semanas. Espacios donde reflexionaremos en torno a muy diversas materias, en una gran pluralidad de ideas y donde requeriremos mucho mayor información para tener una reflexión que nos permita tomar las mejores decisiones. A partir del día miércoles, compañeras y compañeros, estaremos llevando a cabo todas las audiencias que se han programado. Son, como lo comentábamos al principio, más de 30 paneles, más de 100 especialistas. Si alguien desea proponer a organizaciones o personas que quieran venir y ser parte, pues sobre todo de una audiencia que esté nutrida, que quiera participar dentro de estas audiencias, ese es el interés. No es únicamente un tema unilateral, informativo, sino lo que esperamos es que sea interactivo, es que sea diverso, es que sea plural y es que nos dé todos los elementos que requerimos para analizar a profundidad y con total veracidad este enorme capitulado que tiene el TPP. Señor secretario, le vamos a tomar la palabra. Estaremos esperando a los funcionarios de la Secretaría de Economía, así como a los de las otras secretarías que también estuvieron participando en los procesos de negociación. Son muchas las inquietudes, usted lo acaba de ver ahora. Será nuestra obligación en el Senado de la República, como bien lo establece la Constitución, analizar lo que nos ha enviado, tener una propuesta también de cómo podemos abordarlo mejor desde la legislación y las políticas públicas, en donde esperamos también trabajarlo de la mano con la Secretaría y por supuesto donde acabaremos tomando una decisión que esperemos sea siempre viendo por lo mejor para nuestro país y para todas y todos los mexicanos.
Compañeras y compañeros, los esperamos en las audiencias a partir del miércoles. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Es así como se desarrolló esta reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Economía en el marco del proceso de análisis y discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico, quien explicó sobre su contenido e importancia, además de sostener un diálogo con las y los legisladores sobre el tema. Hay que destacar que el acuerdo